Yo tengo el don de sospecha, hermano. Aleluya. Nos gozamos, ¿verdad?, por los 15 años de vida que el Señor le da a nuestra hermana Elizabeth. Aleluya. La quinceañera. Aleluya. Bendice este día, Señor. A ti vengo a cantarte hermosa melodía, pidiendo que este día te llenes de alegría. A ti vengo a cantarte hermosa melodía, pidiendo que este día te llenes de alegría. A ti vengo a cantarte porque es tu cumpleaños. Le pido al Señor que bendiga tu día. Le pido al Señor que te llene de felicidad. Le pido al Señor que bendiga tu día. Le pido al Señor que te llene de felicidad. Aleluya. Aleluya. Amado hermano, mire, no todos los días se quiere una quinceañera. Aleluya. Como nuestra hermana Elizabeth. Alabado sea el Señor. Oye, sí, ¿cómo yo lo sé? Los pastores tienen don de sospecha. Si no, ya averiguado. Oremos al Señor. Padre Santo y Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, oh Dios, por los días de vida que tú le has dado a nuestra hermana Elizabeth, Señor. Gracias, oh Dios, porque ella hasta el día de hoy, Señor, ha dispuesto a ser fiel a ti, a servirte. Tú la has guardado, tú la has cuidado, tú la has bendecido. Te pedimos, oh Dios, que tu gracia, tu bendición, la salud de lo alto se mantenga con ella, Dios mío, con Cascante, con tu familia, de una manera especial. Confiamos, oh Dios, en que tú tienes el control de cada necesidad, Dios mío, de tu hija, y que en esta hora la bendición tuya será una realidad sobre ella, sobre su casa, sobre su familia, para que ella pueda seguir siendo bendición, no solo a los suyos, sino también bendición a esta iglesia. Gracias, Dios, por los días de vida que tú le das y permite, Padre, que pueda seguir cumpliendo muchos años más sirviéndote a mí para gloria de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo, a quien damos gloria, a quien damos honra, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor que te llene de felicidad. Bendícelo, Señor. Gloria al Señor. Es una quinceañera bien sabia. Bien sabia. En estos días fui por allí y estaba cargando gandules. Y yo le digo, oiga, qué bueno saber. Ese sajoncito con gandules debe estar bien bueno. Y es tan sabia que me mandó los gandules para que yo hiciera la. Aleluya. Son quinceañeras, son sabias. Aleluya. Si usted quiere que se pueda dar, adore, 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 adore. Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por la bendición que nos concede el llegar a tu presencia y la necesidad de tu pueblo, la necesidad de tu iglesia. Oh, Espíritu Santo de Dios, a esta hora ministra a nuestra vida, a nuestros corazones.
Yo le voy a invitar a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Capítulo 1, versos 21 y 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Aleluya. ¿Lo tiene, amado hermano? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hoy hablaremos del Espíritu en nuestros corazones. Pueden tomar asiento, orado. Confiamos en que el Dios del cielo, aleluya, ministrará en esta tarde, aleluya, nuestras vidas por su palabra. Gloria al nombre del Señor. Mientras adoramos al Señor, amado hermano, hubo un cántico que entonó nuestra hermana Belén que decía: 3 cosas quiero yo. Y dentro de esas 3 cosas, una de las que le pedía era que el Espíritu Santo estuviese en el corazón. Amén. Yo no sé cuántos anhelan, amado hermano, la presencia del Espíritu de Dios en el corazón. Aleluya. Porque cuando hay la presencia del Espíritu Santo de Dios, amado, en el corazón, hay bendición. Y no tan solamente hay bendición, sino que hay unos beneficios maravillosos que nos habla la palabra como resultado de nosotros estar llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, vamos a observar a través de las Escrituras hoy cuántos beneficios tú y yo tenemos, y a veces, amado hermano, no los disfrutamos porque ignoramos que los tenemos. Pero qué bueno cuando tú y yo podemos, amado hermano, atesorar en nuestros corazones la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando miramos esos versos de Pablo a la iglesia de Corinto, encontramos, amado hermano, que en primera instancia, cuando el apóstol habla del Espíritu Santo en el corazón del hombre, lo presenta y lo ilumina el Espíritu de Dios mismo, hablar a Pablo para representar esa presencia del Espíritu de Dios con unas arras. ¿Y qué son arras? Cuando la Biblia habla de arras, no está hablando de las jarras que usamos para echar agua en la cocina. No está hablando de jarras, está hablando de arras. ¿Y qué son arras? Las arras no es otra cosa que un adelanto a una bendición mayor. Por ejemplo, cuando una pareja decide casarse, usted ha ido a muchas ceremonias de boda, y cuando están ante el altar, ante el ministro que los va a casar, amado hermano, se le pregunta: ¿y qué arras usted trae como testimonio y en evidencia del amor que usted le está demostrando a esa pareja? Y allí se presentan unos anillos, ¿verdad? Porque los anillos son ¿qué? Un símbolo de todas las bendiciones que usted se compromete a compartir con esa persona que usted se está casando. Por lo tanto, Pablo utiliza esa figura, ese simbolismo de lo que son unas arras. Y cuando habla de las arras del Espíritu, quiere decir, amado hermano, que tú y yo no debemos de conformarnos sencillamente con tener el Espíritu, porque es bueno tener el Espíritu Santo de Dios, pero yo quiero darte a ti una gran noticia en esta hora. ¿Y tú sabes cuál es la noticia? Que el Espíritu Santo simplemente es un ¿qué? Un anticipo. Aleluya. Es un anticipo de todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí como iglesia. De todas las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí como hombres y mujeres de Dios. Por lo tanto, Pablo representa a la presencia del Espíritu de Dios aquí como las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y comienza entonces el apóstol Pablo a interpretar la importancia del por qué nosotros atesorar esas arras en nuestro corazón de la presencia del Espíritu de Dios.
En ese verso 21 encontramos en primera instancia que el apóstol Pablo dice, y él nos confirma. Hermano, ¿qué es confirmar? Confirmar es cuando algo se asegura que es cierto. Y cuando una persona, amado hermano, tiene la experiencia personal con Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que pasa a ser propiedad y pertenencia de Dios. Y al ser propiedad y pertenencia de Dios, lo que nos confirma es cuando conocemos, amado hermano, a Cristo, es ese adelanto que se nos anticipa del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que la Biblia dice que Él nos confirma con vosotros en Cristo. Porque, hermano, el Espíritu Santo de Dios, uno de los requisitos necesarios para disfrutar de todas las bendiciones del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es que estemos en Cristo. No se puede, amado hermano, gozar de las bendiciones del Espíritu Santo de Dios si no estamos en Cristo. Hay personas que piensan que por estar en la iglesia pueden gozar de las bendiciones del Espíritu. Pero fíjese, hermano, aquí el apóstol Pablo no nos dice que el que esté en la iglesia ya tiene las arras del Espíritu. Dice que esté ¿dónde? En Cristo. Quiere decir, una experiencia personal con Dios, una experiencia personal con el Hijo de Dios, una experiencia personal con ese anticipo que es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, amado hermano, cuando tú y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo, le creemos, lo aceptamos, lo recibimos. La Biblia acá en Juan capítulo 1, verso 12 nos dice que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, amado hermano, ahí de inmediato a nosotros ser reconocidos, aleluya, por el Padre como sus hijos, de inmediato Él nos da las arras de nuestra herencia, porque dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios que esas arras se nos entregaron desde el día en que creímos. Amén. Qué bueno y qué maravilloso, amado, que desde el día en que usted le creyó a Dios, ese día usted ya ha comenzado a participar de las bendiciones y de los beneficios del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amado hermano, no hay mejor garantía, aleluya, que la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando adquirimos cualquier artículo, amado hermano, una de las cosas que más nos debe preocupar al adquirir un artículo no tan solamente es su uso, es su garantía. Amén. Y todo lo que Dios ofrece es garantizado. Y usted sabe que, amado hermano, que todo lo que Dios da es garantizado, como dijeron por ahí, no es un anuncio, lifetime, porque es de por vida. Aleluya. Yo no sé si eso a usted le causa gozo y alegría, amado hermano, que los beneficios de Dios son de por vida. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, y Él nos confirma con vosotros en Cristo, nos está indicando que la importancia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre es porque eso es lo único que nos puede garantizar que la salvación nuestra es eterna, pero para eso nosotros tenemos que cuidarla. El escritor de los Hebreos dice que esta salvación hay que cuidarla con temor y con temblor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para cuidar esa salvación? Amado hermano, necesitamos entonces de la ayuda de ese Espíritu Santo de Dios que está en nuestros corazones para que nos ayude a perseverar. Por eso fue que Jesucristo dijo, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, amado hermano, qué maravilloso que podamos entender en esta hora que para perseverar yo necesito del Espíritu Santo de Dios. Porque a mucha gente se le hace difícil perseverar y a mitad de camino, amado hermano, usted ve que da vuelta atrás. ¿Por qué? Porque todavía no habían gozado de esa experiencia, aleluya, maravillosa con el Espíritu Santo de Dios, y si la disfrutaron, la descuidaron. Por eso es que la Biblia, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4 y verso 30, nos dice que no debemos de contristar el Espíritu Santo de Dios, porque con Él fuimos sellados para el día de la redención, el día que seremos levantados al cielo. Por lo tanto, fíjate que el apóstol Pablo claramente establece que somos de su propiedad, pero no tan solamente somos de su propiedad, sino que nos dice en ese verso 21 y 22 de 2 de Corintios capítulo 1, dice que Él también nos ungió. ¿Y qué es ungir? ¿Qué es ungir? Se asusten, yo estoy temblando. ¿Usted sabe lo que significaba ungir? ¿Sabe lo que significaba ungir? Cuando se iba a ungir a un sacerdote, o a un rey, o a un profeta, o a un hombre de Dios,
tenía que ir ante el sacerdote. Y cuando iba ante el sacerdote tenía que tener aceite. Tenía que tener aceite. Y ese aceite tenía que derramarlo ¿sobre dónde? Sobre la cabeza. ¿Y qué pasa si yo comienzo a derramar aceite sobre la cabeza de este sacerdote de Dios? Que el aceite no se va a quedar en la cabeza. Ahí vemos nosotros lo que dice uno de los salmos. ¿Y qué dice uno de los salmos? Pero uno de los salmos dice que el aceite bajaba por la cabeza de Aarón, bajaba por la barba, corría por su vestidura y llegaba hasta el final, lo que implicaba que la presencia de Dios a través del simbolismo de la unción, amado hermano, lo estaba cubriendo completo. Si pudiéramos en esta hora, amado hermano, dejar que este aceite fluyera de verdad, amado hermano, y cayera sobre la cabeza de este muchachito, aleluya, y lo ungiera. Mira, amado hermano, había otro propósito de la unción. No era simplemente que la gente lo identificara como propiedad o pertenencia de Dios, sino que también la unción representaba que Dios lo estaba separando, lo estaba aislando. Yo lo separé de aquella silla, lo traje aquí porque Dios quería un propósito especial con aquel sacerdote. Pero mira, amado hermano, eso quiere hacer Dios a través del Espíritu Santo contigo y conmigo. Imagínate que en esta hora Dios está abriendo, amado hermano, la tubería celestial. Aleluya. Y que Dios está derramando de ese aceite, aleluya, para ungirte a ti, para ungirme a mí, para derramarte ese aceite sobre nosotros, para que el Espíritu de Dios se haga una realidad en nuestras vidas, para que el Espíritu de Dios se haga una realidad en nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios, aleluya, tome el control y el dominio de todo lo que tú y yo somos. Porque, amado hermano, aquel acto, aunque parecía un acto sencillo de derramar el aceite sobre la cabeza, lo que estaba implicando era cómo se apoderaba el Espíritu Santo de Dios de aquel ser humano. Por lo tanto, amado hermano, mire la importancia de la unción de Dios sobre mí. Amado hermano, la unción no es gritar, la unción no es hacer ruido. La unción no es comenzar a dar golpes aquí, manoprazos y patadas aquí en el altar. La unción es que el Espíritu de Dios me cubra de cabeza a pie. La unción es que el Espíritu de Dios esté sobre mi mente y no vengan malos pensamientos, y cuando venga el Espíritu de Dios lo puede echar fuera. La unción es que cuando venga, aleluya, esa presencia del Espíritu Santo de Dios me ayude a mí a visualizar las cosas de Dios más que lo de la tierra. La visión y la unción de Dios es que yo sea sensible a la voz de Dios, porque ese aceite corrió por todo mi cuerpo. La unción representa que cuando yo hable, amado hermano, lo que salga por mi boca sea para bendecir a otros. La unción es que mi corazón esté lleno de esa presencia de Dios. La unción implica, amado hermano, la totalidad del ser humano. Por eso es que es maravilloso, importante la necesidad del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre, pero más que en el corazón, que nos unja. ¿Cuántos quieren ser ungidos? Aleluya. Ojalá, hermano, ojalá que no habláramos nada más, empezáramos a sentir esa unción sobre nosotros. Porque cuando una iglesia, un hombre de Dios, una mujer de Dios comienza a sentir esa unción, amado hermano, todo tiene que cambiar. Decía el salmista allí, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, aleluya, como desciende, aleluya, aquel óleo sobre la cabeza de Aarón y desciende sobre su barba, sobre su vestidura, hasta llegar hasta el final de la vestidura. Quiere decir que te tiene que cubrir, aleluya, la manifestación de Dios en todo tu entorno. Qué maravilloso cuando el apóstol Pablo hablaba de esa unción. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba de la unción, fíjese, amado hermano, sino que también el apóstol va un poco más allá y nos habla de otro elemento que está también simbolizado ahí en lo que implica el Espíritu Santo. Y dice el apóstol, el cual también nos ha sellado. ¿Y para qué se usa el sello, hermano? El sello se utiliza para identificar a quién pertenece. Así que, amado hermano, cuando tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, estamos sellados, somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, el diablo no tiene ni parte ni suerte, el mundo y el pecado, aleluya, tiene parte ni suerte. ¿Por qué? Porque ya tú y yo somos propiedad, pertenencia de Dios. Y ahí la importancia del Espíritu Santo en mi vida, porque esa presencia de Dios es la que me va a mí a evidenciar a quién pertenezco, de quién soy. Y como consecuencia, amado hermano, si yo soy ungido, si yo soy sellado, mi vida tiene que ser diferente. ¿Y quién va a provocar que mi vida sea diferente?
siente esa presencia del Espíritu Santo de Dios en mi corazón, aleluya, que me va a ayudar a mí, amado hermano, a vivir de acuerdo, aleluya, a aquel que me selló, a aquel que me ungió, a aquel que me separó y a aquel que me afirma para mantenerme en Él. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 1, en los versos 13 y 14, el apóstol Pablo afirma otras declaraciones interesantes con lo que implica la presencia del Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre. Y vemos que Pablo comienza esos versos diciendo, en Él, cuando él dice en Él, ¿de quién se está hablando? Está hablando de Cristo, está hablando de Dios, está hablando de la Trinidad, está hablando del Espíritu Santo. Dice, en Él. Hermano, hay que perseverar, hay que persistir, pero sin la ayuda del Espíritu Santo se nos hará bien difícil mantenernos en Él. Tú quieres mantenerte en Él, amado hermano, llénate de la presencia de Dios. Tú quieres mantenerte en Él, llénate de la presencia de Dios. Permite que esa unción sea sobre ti, permite que el sello se mantenga activo. Mira, amado hermano, usted sabe lo que hace el Tesoro de los Estados Unidos cada ciertos años. Usted sabe que nosotros intercambiamos, porque aquí nadie tiene nada, toda la vida es un intercambio. Usted sabe que intercambiamos nuestro dinero, nuestras monedas. Pero ¿qué pasa con las monedas con el tiempo? Las monedas con el tiempo, por el uso, el contacto con la gente, ¿verdad? El manejo en los bancos va perdiendo el brillo de la moneda. Pero usted sabe que cada ciertos años el Tesoro de los Estados Unidos hace una recolección de esas monedas y las procesa, los lleva a un tratamiento para darle ¿qué? Para darle vida, para darle brillo. ¿Y usted sabe qué? Que mientras más antigua sea la moneda, mayor valor para los coleccionistas tiene. Y más si está brillosita. Yo no sé si usted está entendiendo lo que eso implica. Lo que eso implica, amado hermano, es que tú y yo necesitamos que el Espíritu Santo de Dios también de vez en cuando a nosotros nos diga, a ti te hace falta una reestructuración, una renovación. Déjame llevarte, aleluya, a mi escenario donde yo puedo trabajar contigo para que la descripción, aleluya, de lo que tú eres y de lo que tú vales, aleluya, sea mostrada con claridad. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el único, amado hermano, que puede hacer esa tarea, ese trabajo en la vida del creyente. Por eso Pablo nos dice que ese trabajo que lo hace Dios tiene que ser fortalecido con otra herramienta que tú y yo necesitamos. ¿Y cuál es la otra herramienta que necesita la iglesia para que el Espíritu Santo se mantenga activo en el corazón de ese creyente? Dice ahí, porque habiendo oído la palabra del Evangelio. Mire, el Espíritu Santo va a utilizar el conocimiento que tú y yo tenemos de la palabra de Dios. Por eso que es importante para la iglesia asistir a la escuela bíblica. Por eso que es importante para la iglesia asistir a los cultos donde se predica y se enseña. Porque a la medida en que tú te dedicas a oír a la palabra de Dios, la Biblia dice que por el oír de la palabra viene la fe. Y por el oír de la palabra venir la fe. Amado hermano, esa es la fe que te va a ayudar a ti a mantenerte en Él. Y al mantenerte en Él, esa es la misma palabra que va a utilizar el Espíritu Santo cuando lleguen a tu momento vida. Amado hermano, difícil. ¿Y cómo es eso, pastor? A cada uno de nosotros nos van a llegar momentos difíciles. Pero usted sabe cuál es la tarea del Espíritu Santo. En esos momentos difíciles donde quizás tú no puedas doblar tus rodillas, donde quizás no puedas tomar la palabra para meditar en ella, porque las circunstancias no te lo permiten. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios? La Biblia dice que entonces el Espíritu Santo de Dios va a traer a tu memoria, va a traer a tu corazón esa palabra que tú has estudiado, que tú has escuchado, que tú has aprendido y te la va a traer al corazón, te la va a traer a la mente, la va a hacer nueva para que esa palabra te ayude a permanecer en Él. Pero para eso tenemos que dedicarle tiempo a la palabra, tenemos que dedicarle tiempo a la escuela bíblica, tenemos que dedicarle tiempo a oír la palabra de Dios, porque a la medida en que oímos la palabra de Dios, esa palabra de Dios la utilizará el Espíritu Santo, amado hermano, para que tú y yo podamos conservar nuestra salvación. Si nosotros, amado hermano, no dedicamos tiempo a esa palabra, no dedicamos tiempo a la búsqueda de Dios, amado hermano, será bien difícil para el Espíritu Santo de Dios utilizar, aleluya, lo que no tenemos. Algunas personas dicen, no, porque la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Cierto, hermano, te pueden llenar de viento, de mosca, de mili, de pajaritos de la luz. Que si no hay nada, de nada se puede llenar.
Pero qué bueno cuando hay abundancia de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, que entonces dice la palabra de Dios que el hombre hablará de la abundancia de su corazón. Y qué bueno que el Espíritu Santo de Dios traerá en el momento propicio, el momento adecuado, la palabra correcta, la palabra indicada para que tú la hables. ¿Por qué, amado hermano? Porque para eso está el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, para ayudarnos. Porque, amado hermano, Él ha sido asignado como nuestro paracleto. ¿Y tú sabes lo que es un paracleto? Un paracleto no es otro que un ayudador. Algunos teólogos han ilustrado el paracleto como un bastón. ¿Para qué utilizan el bastón las personas? Para ayudarse a sostener al caminar. Miren, el Espíritu Santo en nuestro paracleto, porque no pudiéramos en ocasiones caminar si no tuviéramos el Espíritu Santo de Dios, que en los momentos de debilidad y de flaqueza nos ayuda a través de esa palabra que hemos aprendido, aleluya, para nosotros sostenernos. Por eso es bien importante, amado hermano, la presencia del Espíritu Santo de Dios en el corazón, porque, amado hermano, esta vida no termina hoy, ni mañana, ni esta semana. Esto es hasta que Cristo venga, y entre tanto Él viene, amado hermano, nosotros tenemos que cuidar de esta salvación con temor y con temblor. Y la única herramienta que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, amado hermano, a través de una vida consagrada a Dios, para que el Espíritu Santo utilice esa palabra en el momento indicado y nosotros podamos perseverar hasta el día de la redención. ¿Cuántos están esperando ese día, hermano? Yo lo estoy esperando, pero entre tanto llega ese día, amado hermano, hasta tanto llega ese día en que el Señor envíe por la iglesia. Nosotros necesitamos de su Espíritu Santo, aleluya, para que se haga real. En la vida en que nosotros nos ha tocado vivir, amado hermano, es importante que nosotros entendamos que esto no es por lo que vemos. El apóstol Pablo claramente se lo indicó a la iglesia en Corinto cuando dijo que nosotros por fe vivimos y no por vista. No podemos detenernos ante lo que veamos. ¿Por qué, amado hermano? Porque lo que vemos no necesariamente tiene que ser bueno. Lo que vemos no necesariamente tiene que ser positivo. Lo que vemos no necesariamente tiene que gustarnos. Pero cuando tú y yo nos mantenemos, aleluya, por fe, hacemos nosotros lo que hizo Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés según lo registra el libro de los Hebreos? Dice el libro de los Hebreos que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. ¿Y cómo tú puedes mirar a alguien que es invisible si no es a través de la fe? Por lo tanto, amado hermano, el Espíritu Santo es el único que puede fortalecer esa fe en ti a través de la palabra para que nuestra fe sea genuina. ¿Cuántos de nosotros atravesaremos por pruebas, por dificultades, por luchas, por circunstancias, por situaciones? Pero fíjate, amado hermano, qué maravilloso es Dios, que aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la situación difícil, ahí está el Espíritu Santo de Dios, aleluya, porque Dios prometió que el Espíritu Santo estaría todos los días con nosotros hasta el fin del siglo. Y el siglo ha terminado, hermano. No, y si no ha terminado el siglo, quiere decir que su presencia está con nosotros. Su presencia está ahí, aleluya, siendo activa en la vida del creyente para ayudarte a ti, a mí, amado hermano, a evidenciar que somos hijos de Dios. ¿Y cómo podemos evidenciar que somos hijos de Dios? Cuando andamos conforme a aquel que nos selló. Cuando andamos conforme a aquel que nos ungió, cuando andamos conforme a aquel, aleluya, que nos redimió, para que ese Espíritu Santo, amado hermano, continúe en ti y en mí la obra de la transformación. Mira, la Biblia no se puede interpretar, amado hermano, por un texto aislado. Hay que interpretarla en su contexto y en su totalidad. Pero hay un verso muy bonito, pero no podemos interpretarlo aisladamente. Y es 2 Corintios 5:17. Y en 2 Corintios 5:17 la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero eso no quiere decir, amado hermano, que por el hecho de que te hayas convertido ya el Señor cambió todo en tu vida. El cambio es permanente. Aleluya. El cambio es permanente. El cambio es permanente. Compres un carro nuevo del año, úselo y no le cambie aceite y filtro.
y no le dé el mantenimiento que usted tiene que darle al vehículo utilizando la gasolina correspondiente, ¿verdad? Y todos los aditivos que el carro necesita, aunque sea nuevo, puede ser que un día de esto usted lo prenda y ¿qué pasa, hermano? Esté haciendo un ruido extraño y esté humeando y su motor ya no funcione. ¿Por qué? No fue Ford de fábrica. Fue que tú y yo no lo entramos al proceso, amado hermano, de renovación diaria. Por lo tanto, así es la vida del creyente. La vida del creyente, amado hermano, tiene que estar en una renovación constante. ¿Y quién es el que nos renueva? ¿Quién es el que nos transforma? ¿Quién es el que nos cambia? Hay pastores que yo llevo 40 años en el Evangelio. Óigame, los que te faltan todavía Dios tiene que seguir trabajando contigo. En los que te faltan de estos 40 que has cumplido, en los otros 40 más que le toca vivir sobre la faz de la tierra si Cristo tarda. Mira, amado hermano, todavía Dios tiene que seguir trabajando con el ser humano. Dios tiene que seguir trabajando. ¿Y quién es el que va a hacer ese cambio? ¿Quién es el que va a hacer esa transformación? ¿Quién es el que va a hacer, amado hermano, esas modificaciones en la conducta del creyente? Si no es otro que el poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amado hermano, pidámosle al Dios del cielo que nos ayude. Por eso es que dice la Biblia, amado hermano, que el Espíritu Santo ha sido el anticipo, son las arras. Quiere decir que hasta que llegue ese día el Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo no dejará de trabajar a menos que nosotros le impidamos el trabajo. Pero mientras tú y yo se lo permitamos, mientras tú y yo lo querramos, mientras tú y yo lo deseemos, el Espíritu Santo seguirá trabajando en nosotros, amados hermanos. Aleluya, hasta que el cambio total y permanente sea cuando estemos con Cristo. Allí es donde ya el Espíritu Santo, amado hermano, aleluya, ya va a dejar de funcionar, porque entonces hasta allí llegó su ministerio y allí comienza otro ministerio. Pero qué bueno y qué maravilloso, amado hermano, aleluya, que mientras estemos sobre esta faz de la tierra, pidámosle al Dios del cielo que nos ayude a que el Espíritu de Dios nos cambie. Te pregunto, no me conteste, no me señale, no me levanten la mano, pero busquémonos. ¿Habrá cositas que cambiar en nuestra vida? ¿Tendrá trabajo todavía el Espíritu de Dios conmigo? ¿Tendrá trabajo el Espíritu de Dios con Vicente Cajilla? ¿Qué usted cree? ¿Tendrá trabajo Dios con cada uno de ustedes llamándolos por su nombre? ¿Tendrá trabajo Dios? ¿Tendrá trabajo? ¿Tendrá taller el Espíritu Santo de Dios todavía? A veces pensamos que por los años que llevo en la iglesia ya el Espíritu Santo terminó de trabajar. No, amado hermano, el Espíritu Santo de Dios todavía quiere seguir trabajando. Dale la oportunidad, dale el espacio, dale, aleluya, ese beneficio del Espíritu Santo de Dios de hacer esa obra de transformación. Pero qué bueno que el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, en nuestros corazones no tan solamente viene para transformar, para cambiar, aleluya, para modificar, sino que también el Espíritu Santo de Dios ha sido llamado como el Consolador. ¿Cuántos tristes en la vida? ¿Cuántos quizás están pasando ahora por un momento de tristeza, por un momento de aflicción, por un momento de dolor, por un momento, aleluya, que los ha quebrantado y se sienten solos, se sienten deprimidos, se sienten desanimados? Pero tú sabes qué, amado hermano, que es, aleluya, normal de que nos podamos sentir en algún momento dado de ese estado anímico, pero tú sabes qué, que qué bueno que el Dios del cielo nos ha dejado a su Consolador, y el Consolador es perfecto consolando, aunque estés triste, aunque estés afligido. Mira, a veces pensamos que tú y yo somos Superman o Wonder Woman, que no sentimos ni padecemos, pero no, el cristiano sufre, padece, siente. Pero qué bueno, amado hermano, aleluya, que todavía hay Espíritu de Dios en la iglesia, todavía hay Espíritu de Dios para tratar contigo, aleluya, cuando te sientas triste, cuando estés afligido, cuando estés deprimido, cuando estés, aleluya, en una circunstancia, aleluya, que te sientes solo, angustiado, aleluya, desamparado. El apóstol Pablo claramente, amado hermano, y yo cada vez que leo ese pasaje bíblico, usted sabe dónde yo me imagino a Pablo, arrastrándose en el piso, cada vez que yo leo ese pasaje bíblico. Pero sin embargo Pablo dice, pero no desamparado, no destruido, todavía tengo Dios, todavía hay Espíritu Santo, todavía hay presencia de Dios en la iglesia, en medio de la situación adversa, en medio de la situación difícil. El Espíritu Santo está ahí para consolar. Él ha sido nuestras arras. Mire, hermano, mientras estemos aquí en la tierra podemos ser afectados por esos estados anímicos que he mencionado, pero qué bueno que un día de esto, amado hermano, se cumplirá lo que dice la Biblia, que allí no habrá más llanto, más dolor, más tristeza. Pero entre tanto eso llega, yo necesito el Espíritu de Dios.
Yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito, aleluya, que Él esté conmigo. Porque, amado hermano, probablemente no es porque tú hayas pecado, es porque hay circunstancias en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Mira, hay personas que se afligen por cosas que no le pasan a ellos, ven a otros y se afligen por la prisión de otros. Pero qué bueno y qué maravilloso que hay Espíritu Santo de Dios que todavía consuela, hay Espíritu Santo de Dios que todavía fortalece. Y mira, amado hermano, lo que me dice la Escritura. La Biblia me dice que ese Espíritu Santo viene a reforzar el espíritu del hombre interno, como nuestro hombre interior. Hay cosas que no las resuelve el cariño de la esposa, no lo resuelve el cariño del esposo, no lo resuelve el cariño del papá, ni de mamá, ni del hermano, de la hermana. Hay cosas que lo único que lo puede solucionar es la presencia del Espíritu de Dios que llega allá, como dice la Biblia, que llega hasta los tuétanos, donde nadie puede llegar, hasta lo más profundo. Ahí llega el Espíritu Santo de Dios para tratar con tu circunstancia, para tratar con tu situación. Y yo creo que ese Espíritu Santo está aquí entre nosotros en esta tarde para tratar en cada una de nuestras necesidades. Aleluya, porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro consolador. Pero fíjese, amado hermano, el apóstol Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, hay un verso que a veces cuando lo leemos se nos hace difícil leerlo, y mucho más entenderlo, y mucho más enseñarlo. Porque cuando Pablo escribe a los colosenses, a los tesalonicenses, dice: porque el Dios de consolación, que nos ha consolado, nos ayuda para nosotros ser consolados y a la vez consolar a los que necesitan consolación. ¿Y usted cree que es eso? Óigame, eso no es otra cosa que en palabras sencillas, que Dios permite que a veces tú te sientas triste, para cuando otro esté triste, tú sepas cómo el otro se siente y tú puedas acercarte y decirle: yo sé cómo te sientes, pero hay un Espíritu Santo de Dios que me consoló a mí en mi soledad, en mi tristeza, en mi angustia, y si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Por lo tanto, amado hermano, no nos avergoncemos ni nos detengamos a ministrarle a otros porque estemos tristes, porque a veces usted puede estar triste. Usted puede estar afligido, usted puede estar angustiado por las cargas que lleva de su prueba, pero qué bueno que todavía hay Espíritu de Dios en su vida. Y si usted aún así cargado, angustiado, amargado, triste, atribulado, y usar la palabra no es mala, no se asuste, es bíblica, fastidiado, lo dice, no es mala, hermano, no es mala esa palabra. A veces estamos fastidiados, pero mire, hermano, tan fastidiado puede estar usted, pero si todavía hay Espíritu Santo de Dios en su vida y usted se acerca a otro que está quizás más fastidiado que usted, amado hermano, yo creo que la presencia de Dios se va a dejar sentir, y el Espíritu Santo de Dios, aún en medio de su angustia, aún en medio de su dolor, puede intervenir y puede trabajar, no tan solamente con Él, sino también con usted, porque ahí entra lo que dice Santiago. ¿Y qué dice Santiago? ¿Está alguno afligido entre vosotros? Llame a los ancianos, llame a los ancianos y oren por él. Así que, amado hermano, nosotros estamos llamados a ministrar. El que tenga el Espíritu Santo de Dios en su vida está llamado a ministrar. Y si usted dice: pero ¿para qué yo voy a ministrar si yo tengo una carga, yo estoy atribulado, yo estoy angustiado? La Biblia me dice: llame a los ancianos. No se detenga aunque usted esté fastidiado, véngase fastidiado ahí, ore por el que tenga que orar, por el que tenga que ministrar, y estoy seguro que se cumplirá lo que dice Santiago. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice: y esa oración el Espíritu Santo la va a utilizar para sanar al enfermo. Y dice más: y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Mira, amado hermano, qué poder tiene, aleluya, la oración de un hombre lleno del Espíritu Santo, de una mujer llena del Espíritu Santo. Por lo tanto, amado hermano, como iglesia, no se sienta avergonzado porque esté pasando por un momento de crisis para orar por otro. La Biblia me dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Pero por cuánta gente oró Eliseo y se sanaron, y Dios los resucitó y Dios hizo milagros. La Biblia no entra en detalle, quizás cuántos dolores tuvo que enfrentar Eliseo. Si vamos a Job, amado hermano, Job estaba con una sarna maligna que lo mortificaba, pero aún con la sarna, lea el capítulo 42 de Job, aún con la sarna oró por sus amigos, y después que oró por sus amigos fue que Dios lo sanó.
Así que, amado hermano, si usted va a esperar a sentirse bien para, aleluya, dejarse usar, tiene un problema. Porque Dios lo que está esperando es que usted diga, aquí como medio estoy, como medio arrastrado y medio fastidiado, pero tengo presencia de Dios en mi vida. Lo siento a Dios, Dios está conmigo, soy propiedad de Dios, voy a ministrar a otro, voy a orar por otro. Porque a veces, amado hermano, pensamos y creemos que el trabajo del Señor tiene que ser, aleluya, aquel que se ve. No, a veces, hermano, una oración, aleluya, y Dios quizás te tiene a ti aquí para que ores por alguien, para que le ministres a alguien, para que te acerques y le eches el brazo y no le digas nada. Pero quizás cuántas veces hay un hermano esperando un abrazo, esperando una palmada, esperando un hermano que se acerque y le ponga la mano en la cabeza. Mira, amado hermano, a mí nunca se me olvida, hace unos años atrás, era un ayuno congregacional. Era en esos momentos cuando yo estaba en esas crisis de salud con mi garganta. Yo estaba, amado hermano, que yo no podía ni balbucear porque la garganta estaba grave. Estaba en una esquinita orando a Dios. Se acercó alguien de la iglesia. Al día de hoy yo no sé quién fue. Porque yo estoy orando, estoy de rodillas. No sé quién fue el que se me arrodilló al lado y me abrazó y empezó a orar. Yo no sé lo que le dijo, pero yo empecé a llorar. Y yo empecé a llorar. No sé por lo que lloraba, pero cuando terminó aquella oración, hermano, que yo me detuve unos minutitos más en lo que dejé de llorar, me sequé, me levanté, el dolor de mi garganta había desaparecido. Yo no se lo había comentado a nadie. Pero a veces, hermano, mire cuántas personas están necesitando que alguien se te acerque. Aleluya. Y si tú eres hombre y mujer de Dios, que tienes presencia del Espíritu Santo de Dios en tu corazón, Dios te ha llamado para ministrar, Dios te ha llamado para orar por otro. No te avergüences. Mira, amado hermano, nos cuenta la Biblia en el libro de los libros de los Hechos, en el capítulo 19, que en cierta ocasión Pablo fue a hacer una visita. Y cuando llegó hasta esa sinagoga, dice que Pablo le preguntó, ¿y vosotros habéis sido bautizados? Y ellos le dijeron, sí, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. O sea, que habían sido bautizados en las aguas. Pero usted sabe lo que hizo Pablo. Pablo no se puso a hacer otra cosa. Fue y se acercó a él y le puso las manos encima. Hermano, Dios está buscando hombres y mujeres que tengan manos poderosas. No fuertes, poderosas. Porque tus manos pueden ser delicadas y pueden ser poderosas. Tus manos pueden ser ásperas y pueden ser poderosas. No estamos hablando de cómo están tus manos literalmente, sino cómo están tus manos, aleluya, ante la presencia de Dios y ante la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, para tú poder imponer manos a otros. A veces creemos que la imposición de manos tiene que ser, amado hermano, del pastor o del evangelista o de los diáconos o del líder. No, la Biblia dice, y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Si tú las has creído, amado hermano, tú estás llamado en algún momento dado que tú sientas en tu corazón poner las manos sobre alguien, ponlas con libertad. No te detengas, porque probablemente eso es lo que está esperando ese hermano, alguien que venga, aleluya, y ponga sus manos sobre mí para yo recibir de Dios la bendición. La bendición no la damos nosotros. Hoy en día escuchamos a muchos decir por ahí, te bendigo. Yo no bendigo a nadie. Dios es el que te bendice, Dios es el que te da la bendición, Dios a través del Espíritu Santo, amado hermano, es el que puede bendecirte. Yo puedo solicitarle a Dios que te bendiga, pero la bendición proviene de Dios. Y dice la Biblia que cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, verso 6 del capítulo 19 del libro de los Hechos, dice la Biblia que vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Y qué maravilloso, hermano, que cuando vino el Espíritu Santo de Dios, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste en lengua, amado hermano? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una bendición del Espíritu, que hablaste en lenguas angelicales, que hablaste en lenguas espirituales? Aleluya, si no sabes cuándo fue, óigame, entonces eso debe de preocuparte, debe de decirle al Señor, Señor, yo no puedo recordar cuándo fue la última vez que hablé en lengua, pero yo quiero que en esta tarde, Señor mío, yo poder sentir esa presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida para hablar en otras lenguas, porque cuando Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, Pablo le dijo, es bueno que se manifiesten los dones, es bueno que haya todo, pero sobre todas las cosas, amado hermano, es bueno sentir la presencia de Dios. Procura hablar en otras lenguas, porque el que habla en otras lenguas habla con Dios. El que habla en otras lenguas, su espíritu se edifica. Algunos dirán, es
es que eso era para los apóstoles, eso era para la iglesia primitiva. Mira, amado hermano, yo creo que eso no era para los apóstoles, porque cuando Pablo oró, amado hermano, dice que los que estaban allí, amado hermano, unos eran judíos, otros eran samaritanos, otros eran gentiles, y sin embargo todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Dios nuestro no hace acepción de personas. Y cuando hay presencia del Espíritu de Dios en la vida de una iglesia, no hacemos acepción de personas, todos somos iguales, todos estamos, aleluya, a la par ante la presencia de Dios, porque lo que Dios busca en una iglesia es que estemos llenos de la presencia de Dios. Así que, amado hermano, procura hablar en otras lenguas. Si no hablar en otras lenguas, que esta tarde sea la hora maravillosa para tú decirle a Dios: Señor, yo necesito esa experiencia de hablar en otras lenguas, yo necesito esa experiencia, aleluya, de poder edificar mi espíritu a través de la oración en lenguas, porque la Biblia dice que el que habla lengua habla con Dios. La Biblia dice que cuando hablamos en lengua nuestro espíritu se edifica. La Biblia dice que cuando hablamos en lengua, amado hermano, estamos hablando misterios para con Dios. Por lo tanto, permítale al Espíritu Santo de Dios tomarlo, amado hermano, para que usted pueda hablar en otras lenguas. Pero no tan solamente se limita a hablar en lengua. Dice ese verso 6 del capítulo 19 del libro de los Hechos, que el Espíritu Santo de Dios, cuando tocó a aquella gente, dice que profetizaron. Y cuando hablamos de profetizar, que es una de las actividades que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia, muchas veces tenemos, aleluya, un concepto equivocado de lo que es la profecía. Muchas veces pensamos que la profecía es decir, pecado hay o sapo eres. Eso no es profecía. La profecía tiene que cumplir 3 requisitos. Y uno de esos requisitos, que para que sea la palabra de Dios profética, es que tiene que edificar. Cuando tú hablas y edificas, ¿qué es una edificación? Edificar es levantar una estructura. Edificar es levantar sobre un fundamento. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo de Dios habla, amado hermano, a través del Espíritu, el que habla a través del Espíritu en forma profética, tiene que edificar, en otras palabras, tiene que enseñar. Lo que habla tiene que estar acorde con los fundamentos bíblicos, tiene que estar en acorde para el crecimiento espiritual, porque me tiene que edificar. Pero no se limita a la edificación, sino que también dice Pablo cuando escribe a los Corintios que el que profetiza tiene que consolar. ¿Y qué consolar? Ya lo explicamos ahorita. La consolación es cuando tú vas, esa palabra llega a la necesidad particular de alguien para fortalecerle, para darle fuerza, para darle ánimo, para cambiar su estado anímico positivamente. Por lo tanto, amado hermano, cuando consolamos a través del Espíritu Santo de Dios, eso es palabra profética. La tercera regla de la profecía es que exhorte. ¿Y qué es exhortar? Exhortar no es regañar. Exhortar es, amado hermano, simplemente declarar aquello que es incorrecto en nuestra vida para que corrijamos y hagamos las cosas bien. Eso es exhortar. Cuando yo exhorto no es regañar a la gente. Cuando exhortamos, sencillamente lo que hacemos es, amado hermano, aleluya, pedirle al Dios del cielo que corrija en nuestras vidas a través de la palabra y a través, aleluya, del Espíritu Santo, aquellas cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas, transformadas, corregidas para la gloria de su nombre. Todos nosotros necesitamos de vez en cuando una exhortación. Todos nosotros de vez en cuando necesitamos que el Espíritu nos redarguya, que el Espíritu nos inquiete, que el Espíritu trate con nosotros. ¿Por qué? Porque a la medida, amado hermano, en que nosotros, aleluya, trabajamos siendo exhortados por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, vamos a corregir algunas áreas. En estos días estaba en un lugar determinado, alguien estaba hablando. La persona que habló dijo algo gracioso. Es normal que cuando alguien diga algo gracioso, los que están escuchando se rían, es normal. Pero tal parece que el que habló en forma graciosa entendió que lo que él decía no era gracioso y dijo, ¿cuál es el chiste? Pero si él es el que lo acaba de hacer. Los que se rieron se sintieron incómodos. ¿Cuál debió haber sido la actitud correcta del que estaba hablando? Pues mire, decirle, escúcheme, es verdad, yo dije, chiste, ríase. Porque si ahora yo le hago una broma a ustedes, no les puedo decir por qué se ríen, porque lo hice con la intención que se ríen. Eso es exhortar. Tiene que haber cambios en nuestra vida.
Todos en algún momento dado necesitamos que se nos exhorte. Todos en algún momento determinado podemos hacer cosas incorrectas, indebidas, inapropiadas. Pero entonces cuando hacemos algo indebido, incorrecto, inapropiado, amado hermano, alguien nos puede exhortar. Alguien nos puede corregir. Eso es exhortación. Y cuando nosotros somos exhortados, el Espíritu Santo de Dios va a usar esa exhortación para que nadie salga atribulado, para que nadie salga enojado, para que nadie salga lastimado. Porque la exhortación, amado hermano, no es como algunos piensan y dicen, no, yo cogí el fuete y le di para todo el mundo, y el que se le caiga el sello se lo ponga, y el que no, que se componga. Eso no es exhortar. La exhortación, amado hermano, es corrección, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios intervenga, que el Espíritu Santo de Dios, amado hermano, trabaje con nosotros. Mira, amado hermano, en una ocasión, en una de mis prédicas, yo dije que algunos creyentes son como la polilla. Son como la polilla. Y algunos me preguntaron, ¿por qué? Y después, porque la polilla, en aquel templo había banco, no había butaca. Y yo dije, pues son como la polilla, porque lo único que saben hacer es comerla. Y yo con el hermano que se levantó y se fue. En la semana yo fui a verlo. Y le dije, fulano, ¿qué te pasó? Usted me dijo polilla. Y yo le dije, pues tú estás aceptando que tú eres come banco. Y él se echó a reír y yo me eché a reír. Era un hermano medio controversial, difícil de pastorear. A veces era mejor pastorearlo y no pastorearlo. Pero quiero decirle con esto, hermano, que el Espíritu Santo de Dios, aleluya, nosotros en momentos dados tenemos que aceptar la exhortación cuando proviene de Dios, cuando proviene de los altos. Hay momentos en que la Biblia, amado hermano, alguien puede decir, el pastor lo dijo por mí. Mira, si tú entendiste que lo dijo por ti, el Espíritu Santo está usando esa palabra exhortativa para que tú hagas ajustes, para que te corrijas. No te molestes con el pastor, no te molestes con el predicador. Utiliza esa palabra, aleluya, consciente que el Espíritu de Dios la utilizó para exhortarte. Y cuando el Espíritu de Dios te exhorta y tú aceptas la exhortación de Dios, tú puedes ser mejor creyente, porque esa es la función, esa es la tarea, amado hermano, del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia. Y entonces tú y yo vamos a ser, amado hermano, como ocurrió en la iglesia primitiva, como ocurrió con Pedro cuando fue a visitar a Cornelio. Pedro al principio creía que Cornelio no era digno del evangelio porque no era judío. Pero sin embargo, cuando Pedro fue, aleluya, porque el Espíritu de Dios tuvo que tratar con él y tuvo que convencerlo que Dios estaba en el asunto. Cuando Pablo fue allí, cuando Pedro fue allí, oró por Cornelio, amado hermano, todos los que estaban en la casa también recibieron el Espíritu Santo de Dios, aunque no eran judíos. Pedro entendió, amado hermano, que entonces lo que yo no entiendo, yo no puedo hacer otra cosa que adorar, bendecir y glorificar a Dios, porque el Dios nuestro no hace acepción de personas. Así que adórale, glorifícale, bendícele, aleluya, porque el Dios nuestro es un Dios maravilloso. Usted sabe, hermanos, cuál fue la trayectoria de la iglesia. Como una iglesia que al principio comenzó a tener dificultades, pero por la alianza del Espíritu Santo de Dios, judíos, samaritanos y gentiles se unieron. Y dice la Biblia que entonces el Espíritu de Dios añadía a la iglesia todos los días lo que había que ser salvo. Por lo tanto, si tú y yo nos unimos, aunque tengamos diferencias, aunque tengamos diferentes opiniones, aunque pensemos diferente, aunque tengamos, aleluya, diferencias de criterio en algunas circunstancias, pidámosle al Dios del cielo que las pequeñeces no nos separen y que el Espíritu Santo de Dios nos unifique como cuerpo, porque a la medida en que nos unificamos como cuerpo, nosotros vamos a ser vencedores, porque una de las funciones del Espíritu Santo de Dios es unificar la iglesia. Es unificar la iglesia. Por eso, amado hermano, cuando nosotros, aleluya, reconocemos, aleluya, que el Espíritu de Dios actúa en nosotros de esa manera, tenemos que hacer como dijo el apóstol Pedro. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, bendito el Dios y Padre. ¿Cuántos atreven a bendecir a Dios? Hay que bendecirlo, hermano, hay que bendecirlo, hermano, porque Él nos ha dado lo más precioso que tú y yo podemos recibir en la manifestación de esa tercera persona, llamada al Espíritu Santo de Dios en el corazón del hombre, para guiarnos, para dirigirnos. Aleluya, el que ha hecho Dios, dice la Biblia, que ha
grande misericordia. Hermano, ¿con cuánto Dios ha tenido misericordia? Por delante su mano, adore a Dios, bendiga a Dios, glorifica a Dios, aleluya, porque todavía en su misericordia hay Espíritu Santo en la iglesia, hay Espíritu Santo en tu vida, hay Espíritu Santo, aleluya, para seguir trabajando con la iglesia y por los asuntos que a veces tú y yo decimos, pero ¿qué está pasando? Hermano, vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios comience a hacer los ajustes en una y otro lado, y usted verá cómo las cosas cambian, las cosas, aleluya, serán renovadas, transformadas, aleluya, para poder alcanzar esa herencia. Esa herencia se nos ha dado una jarra, nada más un adelantito, hermano, pero más que el adelantito tenemos una herencia, y el apóstol Pedro, usted sabe cómo identifica esta herencia. El apóstol Pedro dice que esta herencia es incorruptible, incorruptible, nada la puede dañar. Hermano, cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nada ni nadie nos puede dañar. Aleluya. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo de Dios, para mantenernos incorruptibles. Pero no tan solamente incorruptibles, dice el apóstol Pedro, incontaminada. Hermano, no dejemos que el mundo nos contamine, no dejemos que el pecado nos contamine, no dejemos que las cosas de afuera nos contaminen. La palabra de Dios nos dice que el único que nos puede santificar es el Espíritu Santo de Dios, que santifica a la iglesia. Dice inmarcesible, inmarcesible, porque yo no la puedo alcanzar por mí mismo. Necesito la ayuda de mi Consolador, de mi Paracleto, del Espíritu Santo, de Dios que está ahí, para que yo pueda, aleluya, alcanzar esa herencia que dice que me está reservada. ¿No sabe qué es una reservación, hermano? ¿Sabe qué es una reservación? Y usted llama a un hotel y dice, mire, sepáreme una habitación y cargue la tal tarjeta que yo tal día voy para allá. Cuando usted llega, la habitación es suya. Mire, ya Dios nos reservó la habitación. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos sabían que teníamos una reservación en el cielo? Hermano, ya está paga, está reservada, está paga. Pero si tú y yo no tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos perder la oportunidad de disfrutar de esa reservación. Por lo tanto, amado hermano, cultiva esa reservación, cultívala a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, aleluya, mediante la fe, para que se pueda cumplir en ti y en mí lo que dice Juan en Apocalipsis. ¿Y qué dice Juan en Apocalipsis? Juan en el capítulo 19, en el verso 6, dice que él oyó una voz. Y esa voz que él oyó era como la voz de una gran multitud. ¿Y tú sabes lo que decía aquella gran multitud? Yo te voy a invitar a que te pongas de pie para que digas lo que decía aquella gran multitud. ¿Sabes lo que decía? Mire lo que decía. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya.